Saludos a todos los espectadores del canal. Recientemente salió un vídeo interesante que hablaba sobre las placas de protección de las baterías de iones de litio. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Y otros detalles interesantes. He acumulado muchas de estas placas de protección de baterías de teléfonos móviles. Y precisamente para uno de mis proyectos, que involucra una potente batería de iones de litio, necesitaba un sistema de protección. Chicos, les recomiendo encarecidamente ver la primera parte de este vídeo para entender de qué se trata. Encontrarán el enlace a ese vídeo en la descripción. El problema era que estas placas están diseñadas para una corriente máxima de 1, y yo necesitaba una placa con una corriente de protección de al menos 6 a 7 o más. Las placas con la corriente que necesitaba cuestan menos de $0,5. Encontrarán los enlaces en la descripción, pero no podía esperar 1 o 2 meses. Un examen más detallado de las placas chinas, en AliExpress, dejó claro que estas placas en realidad no son muy diferentes de las mías. El esquema es el mismo, solo que la corriente de protección es mayor. Logran una corriente mayor conectando en paralelo los transistores de potencia. Aquí está el esquema original. Así es como se verá nuestro esquema potenciado. En la primera parte de este vídeo expliqué que el circuito integrado DW01, que es el cerebro de estas placas y controla todos los procesos, supervisa la caída de voltaje en las uniones de los interruptores de potencia. Si la caída es demasiado grande, el circuito integrado cierra uno de los interruptores y la batería se desconecta de la carga. Este es un sistema de protección de corriente. En una conexión en paralelo de los transistores de efecto de campo, la resistencia de sus uniones, según la ley de Ohm, será significativamente menor. Y cuanto menor es la resistencia, menor es la caída de voltaje y mayor es la corriente de activación de la protección. Y, naturalmente, la conexión en paralelo de los interruptores permitirá conmutar corrientes más grandes. Cuantos más interruptores, mayor es la corriente total de conmutación. La idea está. Queda desarrollar la placa. Esto me ha llevado mucho tiempo. Tuve que dibujar manualmente algunos componentes según las dimensiones de las hojas de datos, ya que, lamentablemente, en mi bastante extensa biblioteca de macros no había los componentes necesarios. Pero al final, la placa resultó ser bastante compacta. El grosor de algunos contactos es de solo medio milímetro. En la placa terminada se puede ver que la tecnología de planchado láser para crear placas de circuito impreso maneja esta tarea con dificultad. Transistores de efecto de campo. Son ensamblajes estándar de 2 transistores de efecto de campo en un solo encapsulado. Se utilizan muy a menudo en placas de protección, baterías, smartphones y más. Los ensamblajes en mi caso tienen la marca 8205A. Tales ensamblajes tienen muchos análogos, principales parámetros. Ahora, frente a ti, se utilizaron un total de 5 ensamblajes. Lo mismo ocurre con el controlador DW01. También tiene muchos análogos, ya que este chip es fabricado por varias compañías. Y los nombres, por supuesto, pueden variar. Una vez que la placa está ensamblada, es hora de probarla. En el primer vídeo se mencionó esto, pero por si acaso, diré nuevamente que tal placa protege la batería de la descarga profunda, de la sobrecarga, y de la sobrecarga de corriente o cortocircuito. Primero, comprobaremos la protección contra la sobrecarga. El voltaje de finalización de carga para una celda de batería de iones de litio está alrededor de en más o menos. El controlador debe desconectar la batería del cargador si el voltaje en la celda supera este valor. Conectamos la batería al sistema de protección. En la fuente de alimentación de laboratorio, ajusté el voltaje alrededor de V. La corriente de carga está limitada a 380 mA. Para esta batería, la corriente se puede aumentar hasta 1 A. Después de un tiempo, el circuito de protección desconectó la batería. La carga posterior se detuvo. Incluso si aumentamos el voltaje desde la fuente de alimentación de laboratorio, la situación no cambiará. El valor efectivo en la batería es mayor que V. Todo está bien, sigamos, adelante. Ahora probaremos la protección contra la descarga profunda. Aquí actuaremos de manera diferente. Como batería, conéctela. Fuente de alimentación de laboratorio. Un multímetro está conectado a la salida del circuito. Reduciendo el voltaje en la fuente de alimentación, simulamos la descarga de la batería. Vemos que el multímetro dejó de mostrar algo a un voltaje de alrededor de voltios. Por lo tanto, la protección ha funcionado.
Honestamente, tal voltaje es menor que el crítico y, posiblemente, afecte negativamente a la batería. Pero dado que el controlador decidió que es seguro que así sea. Continuamos. Y, finalmente, lo más importante. La corriente a la que se activará la protección contra cortocircuitos. Para realizar esta prueba, tomaremos una carga electrónica. Es un dispositivo muy genial y el enlace lo encontrarán en la descripción. La carga permitirá someter la batería a una corriente máxima de 10 A. Y, como vemos, con tal corriente la protección no se activó. Luego tomé una carga pasiva en forma de una espiral de nicromo. Al disminuir gradualmente la resistencia de la carga, quedó claro que la protección se activa a corrientes de 12 a 13 A. Justo lo que necesito. Las baterías de iones de litio tienen una baja autodescarga. Pero una batería complementada con tal protección será descargarse más rápido que una batería sin protección. La corriente que consume el circuito de protección es mínima, en mi caso alrededor de microamperios. Bueno, amigos, les recuerdo que en la descripción encontrarán un enlace para descargar el archivo completo con la placa de circuito impreso, así como enlaces al sistema de protección para diversos propósitos. No olviden valorar este vídeo con un me gusta si les ha sido útil y compartirlo con amigos en las redes sociales. Con esto me despido, y como siempre, he sido Kasianake, hasta la próxima. Adiós.